Hola a todos amigos y amigas que nos escuchan alrededor del mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Es un placer acompañarlos nuevamente y por supuesto es un placer estar con el equipo completo. Qué alegría, Joana, sin duda alguna estar aquí contigo y qué alegría estar con todos ustedes, queridos oyentes. Hoy tenemos preparado el análisis de todo un clásico de la ciencia ficción. De hecho, Abraham, la película que cambió el género de la ciencia ficción. Y con eso dicho, los saludo, chicos, y saludo a todos los que estén ahí detrás de su teléfono, computador, tablet o cualquier dispositivo escuchándonos y aprendiendo con el cine. El capítulo de hoy, como mencionó Abraham, y como pueden ver en el título y portada, hablaremos del clásico de la ciencia ficción que tuvimos en el borde del nuevo siglo. El clásico que revolucionó todo el género y ocasionó un cambio en la mente de todos quienes la vieron. O dicho más claramente, hablaremos de Matrix. Esto, claro, siguiendo la temática del mes, o sea, la relación entre los humanos y las máquinas. Solo que aquí es una relación un poco más caótica y destructiva que la que vimos en el anterior capítulo mientras analizábamos Her. Aunque si tenemos en cuenta que Samantha destruyó a Theodore para que él pudiera reconstruirse, de cierta forma vemos una trama bastante parecida, solo que en una la destrucción es personal y en otra la destrucción es global. Bueno, bienvenidos a pensamientos random que tienen mucho sentido. Si es un pensamiento random, Abraham, yo lo he considerado y de hecho esto me hace pensar, ¿no será que estamos en una simulación que conecta todos nuestros pensamientos en una red con un solo origen y por eso muchas personas piensan igual y tienen pensamientos random que en realidad no son tan random porque otros lo han pensado también? Más teorías conspirativas generadas por Matrix a continuación, aquí en el Amanecer del Cine. Escuchas el Amanecer del Cine. Matrix es una película dirigida por los entonces hermanos Wachowski. Digo entonces porque unos años después ambos decidieron cambiar de sexo y a día de hoy son mujeres. Exactamente, Abraham. Las Wachowski fueron directoras que, al igual que los actores, iniciaron una carrera llena de éxitos, dados en gran medida por esta película. Eso es muy cierto, era 1999 y la mayoría del equipo estaba compuesto por personas que, si bien habían tenido éxitos anteriormente, nunca llegaría a compararse con lo logrado después de esta película. Y como dijo Joana, esto va desde las directoras hasta los actores que por cierto, todos reconocerán como Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving. Todos excelentes actores que dieron todo para llevar a cabo una película con una trama bastante innovadora. Pero, ¿cuál es la trama? Matrix nos cuenta la historia de Neo, un joven informático quien al descubrir que su mundo no es más que una simulación creada por máquinas que dominan la realidad, decidirá hacer todo lo que esté a su alcance para destruirla y así salvar la raza humana. En el camino se encontrará con Trinity y Morfeo, dos aliados que lo protegerán y le enseñarán las reglas de la simulación llamada Matrix, y se enfrentará al agente Smith, un programa que intentará detenerlo a toda costa. Matrix es una película con una calidad impresionante que marcó y sigue marcando tendencia alrededor del mundo y que permite analizar muchos de los elementos inmersos en su creación. Y como debemos entender cuál fue la visión con la que se creó esta película, el primer elemento a analizar es la dirección y la forma en que las Wachowski plasmaron y pensaron en todo lo que nos mostraría en la película. Dirección. Bueno, como Abraham mencionó anteriormente y como podemos ver en los créditos de Matrix, la dirección se encuentra bajo el nombre de los hermanos Wachowski, pero solo para aclarar, nosotros hablamos y hablaremos de las hermanas Wachowski, porque a día de hoy lo son y creería que es algo que debe recalcarse, porque en varios momentos de la película se pueden notar algunos elementos que hacen pensar en la liberación que buscaban los entonces hermanos para su propia vida. Tienes razón, Joana, pero lo verdaderamente importante es lo que ya mencionaste, que a día de hoy son dos directoras que han marcado tendencia con muchas de sus películas, por su estilo único, claro, ¿cierto, Diego? Eso es correcto, Abraham. Las Wachowski son directoras que en todas sus películas y en todos sus guiones tienen puntos bastante parecidos, y el más claro es que siempre son historias futuristas que mezclan la ciencia ficción con la filosofía en un entorno de acción. De hecho, siempre utilizan el modelo narrativo conocido como el viaje del héroe, modelo que si no conocen explicaré más adelante cuando hablemos de guión.
Siguiendo con su estilo de dirección, las hermanas dejan notar su influencia por parte de la animación japonesa y aplican gran parte de los elementos de ella en el rodaje y montaje de sus escenas de acción, lo que las lleva a que sean entretenidas y llamativas para el público. Esto también lo explicaré más adelante cuando hablemos del montaje, pero bueno, así como en sus historias mezclan la ciencia ficción con la filosofía, elementos que normalmente no van juntos, al llevar a la pantalla sus historias, las hermanas no solo toman como inspiración a la animación japonesa para aplicar en la estética, sino que toman elementos de la realidad y estilizan a sus personajes con vestuarios y maquillajes punk, algo que incluso ellas mismas han demostrado compartir en la vida real. Ahora bien, si nos centramos en Matrix y la visión que las hermanas aplicaron en la película, además de encontrar todos y cada uno de los elementos que ya mencioné, también podemos notar una preocupación por el contexto histórico que se vivía a finales del siglo, porque precisamente en esos momentos se estaba dando un aumento de las tecnologías y el internet comenzaba a tomar fuerza en todo el mundo, lo que llevaba a que muchas personas pensaran en lo que podría pasar si el mundo dependiera del internet o de las máquinas que se estaban creando, y las Wachowski tomaron esto y lo convirtieron en su película, lo que demuestra el ingenio y originalidad que las caracteriza. Bueno, Diego, últimamente las directoras han tenido un par de fracasos en taquilla, pero sin duda su originalidad sigue vigente. En parte es cierto, pero también hay que tener en cuenta que al menos por el momento diría que se encuentran como en una especie de bloqueo creativo en el que retoman antiguas ideas como con Matrix Resurrections o no lanzan nada nuevo, que es lo que les sucede desde dicha película. Ya veremos qué sucede en el futuro con las hermanas, pero ahora hablemos de lo que hace especial a Matrix. Guión y desarrollo de personaje. Matrix es una película que en su guión muestra una mezcla de muchos elementos filosóficos combinados con lo mejor de la ciencia ficción. Todos estos elementos adicionados a la historia original y llamativa permiten crear un clásico atemporal que, podría decir, se queda rezagado solamente en su parte técnica, pero de eso hablaremos más adelante. Sí, Johanna, ahora es momento de hablar del guión y hay que empezar hablando de lo que les comentaba anteriormente. El viaje del héroe, monomito o mito único. Como sea que lo conozcan o incluso si no lo conocen, seguramente lo distinguirán en el momento en que lo explique, porque es algo que se encuentra en prácticamente toda narración, película o historia que existe. Es bastante sencillo, consiste en un sujeto común que es llamado a una aventura. Por permanecer en su estado de confort, rechaza dicho llamado, pero al final lo sigue. Posteriormente recibe dones por parte de un ser superior y empieza su camino aventurándose hacia lo desconocido. En el camino se encuentra con un enemigo superior que le pone diversas pruebas u obstáculos que a la vez lo hacen ir creciendo y aprendiendo cosas nuevas hasta lograr ser alguien superior y digamos exitoso. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, el sujeto sufre tentaciones que lo llevan a traicionar sus propios ideales, lo que lo lleva a perder todo lo que había logrado y los dones adquiridos, al menos por un tiempo, ya que posterior a esto se reconcilia consigo mismo y aún sin recuperar sus dones decide luchar contra su enemigo. Claramente es derrotado y muere, pero es ese momento de sacrificio el que permite que sus dones regresen y logre vencer a su oponente. Aunque el viaje del héroe continúa, es en este punto donde terminan la mayor parte de las historias que utilizan esta estructura narrativa, y por ejemplificar lo podemos encontrar en La Odisea de Homero, Viaje al Oeste de Wu Chang-en, algunos cuentos de los hermanos Grimm, y si lo llevamos al cine, los mejores ejemplos son El Señor de los Anillos, cualquier película de superhéroes y por supuesto Matrix. Algo curioso es que el guión de esta película no se queda solo con el viaje del héroe, sino que toma elementos filosóficos planteados en el libro Simulacro y Simulación e incluso elementos religiosos planteados en la Biblia para hacer una trama muy profunda, diferencial y significativa, sobre todo para la época en la que salió, ya que en varios momentos hace dudar al espectador de su realidad con diálogos como el de los sabores de las comidas e incluso el del déjà vu y los fallos en la Matrix. Teniendo en cuenta este planteamiento, chicos, coméntenme, ¿alguna vez han presenciado o sufrido algún fallo en la Matrix? Bueno, Diego, como te había dicho antes de grabar, yo siempre estoy pensando en fallos en la Matrix, pero uno que me pasó personalmente es que, bueno, yo manejo bicicleta como deporte y usualmente desde la casa hasta el centro histórico de la ciudad. Cuando me vengo de regreso ya para la casa, todos
y cada uno, nunca me había pasado, ojo, nunca me había pasado, todos y cada uno de los semáforos que pasaba iban en verde. Oiga, nunca en la vida me había pasado eso, que todos y cada uno de los semáforos por donde yo iba pasando se tornaran en verde. Y yo, ¿qué está pasando? Y yo me sorprendía, te lo juro que cada vez que pasaba por un semáforo en verde me sorprendía, porque nunca en la vida me ha pasado que todos estén en verde. Y no era muy tarde, porque recuerden que cuando es muy tarde en la noche, usualmente están en verde, porque bueno, no hay nadie en la calle y al demás. menos en Colombia, Abraham. Bueno, al menos en Colombia, así es. Pero era temprano, o sea, era como en la tarde y todos en verde. Esto es imposible. Alguien me está protegiendo, Dios me está protegiendo, o algo en la Matrix, no sé, pero sí. Y fíjate, yo creo que también esto es una teoría loca, de pronto por el poder del pensamiento puede ser, porque yo dije, todos van a estar en verde, el próximo que viene va a estar en verde, y estuvo en verde, y estuvo en verde. Dejé de pensar en eso y ya no estaban en verde. Entonces yo creo que ese fue mi fallo en la Matrix, que no sé qué pasa ahí, no lo atribuyo a nada, coincidencia, digo yo, pero bueno, ahí está como la duda, ¿no? Completamente rarísimo, Abraham. Realmente no me imaginaría que eso pase, y de hecho normalmente cuando yo me transporto es muy poco común que eso suceda, sobre todo aquí en Colombia, pero creería que no es tan raro como lo que les voy a comentar ahora, porque realmente yo quedé muy sorprendido cuando me pasó, cuando sufrí ese fallo en la Matrix. Y es que, vamos, imaginen que están sentados en la sala de su casa, están viendo hacia el cielo y de repente ven un círculo que alumbra rodeado de nubes. Lo primero que uno piensa es, ok, es la luna, todo muy bien, todo muy lindo, pero cuando sales a la calle y tomas la foto te das cuenta de que la luna está unos metros más arriba de ese círculo. Pues eso fue lo que me pasó a mí, Abraham. Yo estaba normal, vi eso, dije, uy, voy a tomarle una foto a la luna, está muy lindo, y cuando salgo veo que no hay una sola luna, sino dos lunas. Entro, busco la cámara para grabar, y cuando vuelvo a salir, ya no estaba. Invasión extraterrestre, vienen por nosotros. Wow, yo quedé, ¿qué pasó aquí? Yo me asusté, obviamente, y me quedé viendo el cielo nocturno toda la noche. No me despegué y ahí quedé. Esa noche creo que no dormí. Lo tuyo fue más de Día de la Independencia, Diego, pero se vale. O tal vez habrá más bien como la guerra de los mundos. ¿Qué pasará? Nadie lo sabrá. Bueno, una vez presencié un fallo en la Matrix, y esto fue hace aproximadamente como 2 años. Yo me encontraba en el centro de mi ciudad y lo recuerdo clarísimo, ver una persona que alcanzó a pasarme en la calle y yo la vi de lejos. Iba como a 2 metros, 3 metros de mí, y luego al voltear, no me van a creer, chicos, pero al voltear vi a la misma persona. O sea, la persona nunca me pasó y fue como de wow, no sé, fue súper loco. Bueno, chicos, definitivamente hay que dudar de la realidad donde estamos, aunque ¿cómo saber si esta es realmente la realidad y no solo una realidad de muchas realidades reales? Suficiente, Diego. Sí, ya, Joana, ya. Sigamos con el guión, porque aunque no lo crean, hay más. Y es que el guión de Matrix varía en los géneros, porque, por ejemplo, en el primer acto todo parece un thriller policíaco. En el segundo vemos más la ciencia ficción, y ya en el último se convierte en una película de acción más. Ahora bien, durante toda la película podemos observar que el guión le da un énfasis especial a las decisiones del protagonista. Al principio con las pastillas para salir de la Matrix, y luego con la decisión de ser el elegido o no. Hay muchas más escenas donde mencionan las decisiones, pero creería que estas son las más importantes y se encuentran precisamente en los 2 primeros actos, porque el tercero es donde la película baja un poco la calidad para poder entretener. Por ejemplo, la decisión final de Neo de convertirse en el elegido fue tan repentina que parece tomada de Rápidos y Furiosos, porque fue como ese diálogo que se convirtió en meme que dice tuve fe. Y como si eso fuera poco, tras la muerte de Neo nos encontramos con un beso de amor verdadero que lo resucita, un beso dado por Trinity, un personaje con quien, listo, si bien demuestra una química, nunca es desarrollada al punto de convertirlo en un interés amoroso real, por lo que realmente lo considero algo forzado. Ahora bien, esto es un análisis, no una crítica, pero precisamente por eso es necesario decir que aunque no es algo que afecte demasiado, sí fue un bajón para lo que se venía viendo anteriormente, ya que se pasó de diálogos filosóficos y científicos a diálogos donde todo se resuelve por el poder del amor. Bueno, a pesar de las falencias del guión al final, este sigue siendo un gran ejemplo de cómo unir lo mejor de la ciencia ficción con la realidad. Pero, ¿qué es la realidad? Si seguimos así no acabaremos nunca, así que bueno, vamos a entrar en aspectos técnicos. Cinematografía. Para iniciar los aspectos técnicos hay que hablar de uno de los que la hizo marcar diferencia:
la fotografía. Fotografía que, a pesar de no ser lo más importante en la película, jugó un factor diferencial. Sí, Abraham. La fotografía de Matrix fue dirigida por Bebop. En su narrativa se mantiene la idea del cambio de lo analógico a lo digital. Matrix fue una película que marcó un precedente en el mundo del color. En Matrix vemos dos mundos, lo que pasa en la Matrix y fuera de la Matrix. Dentro de Matrix vemos un color muy verde que representa la irrealidad y que se asemeja a los códigos de Matrix o a computadores, a diferencia de lo que pasa afuera, que los colores son muy azules, representando las máquinas y pantallas, y así del mismo modo dando la sensación de un mundo más frío. La fotografía tiene la intención de distinguir la vida simulada con la realidad, y esto terminó convirtiéndose en un referente estético dentro de la cultura pop de ese momento, como por ejemplo desde el uso común del término Matrix hasta la popularización de los efectos especiales en cámara lenta conocidos como bullet time. Y ya con esto dicho, hablemos de las escenas favoritas de cada uno, porque una película tan bien rodada como esta lo merece. Bueno, diría que la que más me gustó fue cuando Neo ya se encuentra con Morfeo y Morfeo le ofrece las dos pastillas, la azul y la roja. Yo creo que esa escena nos da como ya una visión y un argumento de los directores de decir que existe una posibilidad de quedarte en una simulación y que está viviendo una simulación el personaje, o ver la realidad, oscura, dura, pero al fin y al cabo la realidad. Al igual que Abraham, a mí me gusta mucho la escena de Morfeo donde le da las dos pastillas, y es porque me parece que tiene un trasfondo bastante filosófico. De por sí que la película ya es bastante filosófica, pero con esta escena es como que te das cuenta de que es donde se resume más bien todo lo filosófico, en el sentido de que Morfeo lo pone a elegir, y creo que es una elección de o tienes la verdad o simplemente te quedas en la ignorancia, un poco también al estilo de Platón con el mito de la caverna, en el que o simplemente decides seguir tu vida siguiendo los pasos de la sociedad, consumiendo, volteando la vista, o simplemente vives con esa verdad aunque sufras. Entonces realmente por eso me gusta mucho. Bueno chicos, mi escena favorita ni siquiera es una escena completa, es solamente una parte de la escena, que es cuando Neo habla con el niño en la casa de la pitonisa, porque creo que es la escena en la que Neo finalmente se da cuenta de lo que tiene que hacer. Es cuando finalmente Neo se da cuenta de que la clave para dominar la Matrix no es tratar de controlarla, sino solamente dejarse llevar, darse cuenta de lo que es realmente. Entonces, no sé, siento que es la escena que más me gusta y es una que implícitamente tiene muchísimo significado. Todas estas escenas son buenísimas, pero pudieron ser escenas muy planas y genéricas si su montaje no hubiera sido tan maravilloso y si no hubieran estado acompañadas de un excelente diseño de sonido. Elementos que, por cierto, ganaron el Oscar, así que hablemos de ellos. ¿Por cuál comenzamos? Comencemos con la música y el sonido en general, Abraham. Diseño de sonido. Matrix es una película que he visto en varias ocasiones, pero cuando la vi analizándola me di cuenta que los sonidos son muy inmersivos y maneja una excelente banda sonora. Digno de admirar, Joana. Permíteme lo explico para todos los que nos escuchan. El diseño sonoro de Matrix nos recuerda a una clásica película de espías. Si no supiera que es Matrix, pensaría que estoy viendo a Tom Cruise en algún momento tenso de Misión Imposible. Sin embargo, la principal marca de esta banda sonora es el rock, las baterías y la guitarra eléctrica, las cuales hacen un ensamble adecuado con las escenas dentro de la Matrix, como si la misma rebeldía del rock estuviera representada en Neo, el elegido que liberará a la humanidad al rebelarse contra el simulacro en el que todos viven. Y de hecho, Abraham, si nos vamos más allá de la música, encontramos efectos de sonido que fueron innovadores y completamente creativos, porque al pensar en un mundo más futurista, lo que se espera es que hayan elementos más avanzados y sonidos diferentes a los que conocemos. Por eso la tarea de crear dichos sonidos se le encargó a todo un equipo y ellos debieron trabajar a veces solo con ideas, ya que por la época los efectos especiales a computador tardaban en generarse. Con la creación de todos estos sonidos se logró la creación de un ambiente en el que los efectos de sonido acompañaran a los efectos especiales y permitían de alguna forma hacer sentir al espectador como parte de la película. Nosotros somos jóvenes y la vemos en un TV de 60 pulgadas por grande, pero no quiero imaginar la experiencia que debió ser verla en salas de cine en el 99. Tuvo que ser algo genial, comparable a lo que fue Avatar 1, con esos 3D y esos paisajes espectaculares, y Avatar 2, por supuesto. Sin duda alguna, pero esta experiencia está reforzada por el montaje, el cual es simplemente el mejor elemento técnico de la película, así que hablemos de eso.
Montaje. El montaje de Matrix implementó características de montaje de películas de diferentes géneros, como el terror, westerns, acción y ciencia ficción, pero lo más increíble fue el uso y mejoramiento de una técnica creada en los 40. Sí, Abraham, en unos momentos hablaré de esa técnica, pero vamos a analizar el montaje desde el inicio. El montaje de Matrix, como mencioné cuando hablamos de las directoras, está influenciado en su mayor parte por la animación japonesa. Esto hace que las escenas, especialmente las de acción, tengan un ritmo muy rápido en el que solamente se hacen pausas medianamente largas para mostrar las reacciones de los personajes más importantes. Esto, además de servir como un elemento narrativo que nos habla de lo que viven los personajes en dicha situación, funciona como un respiro para el espectador para que no se sienta sobrecargado con todo lo que sucede en pantalla, sin dejar de generar emoción ni mucho menos dejar de ser llamativo y atractivo. Por otro lado, como dijo Abraham, se puede notar que en escenas específicas entre la fotografía y el montaje se retoma el estilo característico de otros géneros cinematográficos como los western, las películas orientales e incluso películas de terror. Por ejemplo, cuando Morfeo está entrenando a Neo podemos notar las secuencias de lucha con pocos cortes que encontramos en las películas orientales. En la pelea final de Neo con el agente Smith podemos notar el estilo western con sus planos característicos y el ritmo lento que genera suspenso. Y en la escena en la que están detrás de las paredes podemos notar el ritmo pausado con tomas largas de las películas de terror que, combinado con el uso de silencios y sonidos fuertes, crean ese ambiente, digamos, escalofriante. Algo que recalcar es que para ser una película de los 90 tiene muy buenos efectos especiales. Obviamente si los comparamos a las mejores películas de hoy día van a quedarse atrás, pero aún así siguen siendo muy buenos y de hecho muy bien aplicados, porque conociendo las limitaciones en las tecnologías, las hermanas supieron hacer la película de un modo en que muy pocas veces las imágenes reales se juntaran con las creadas a computador y permitieran un mayor grado de credibilidad en las escenas. Como ya mencioné, en las que se juntan ambas imágenes sí llega a notarse, pero no es algo que interfiera en mayor medida de la película. Ahora bien, algo que sí interfiere o al menos hace menos creíble todo lo que vemos es el montaje de la batalla final. Es en la que Neo lucha con el agente Smith en la Matrix y al mismo tiempo en la realidad un centinela ataca la nave. En estos momentos, por pura conveniencia de guión, los tiempos en la realidad se ralentizan, ya que, por ejemplo, vemos que en la Matrix suceden muchas cosas y en la realidad el centinela apenas logra abrir un agujero en la nave. Luego en la Matrix pasan muchas cosas más y en la realidad el centinela solo corta unos cables. Estos elementos así hacen que el espectador se pregunte si es que los hechos en la Matrix suceden a una mayor velocidad que en la vida real y le restan importancia a la idea de que todo sucede al mismo tiempo, solo que en la mente de los personajes. Ya para finalizar llegó el momento de hablar de la técnica de los 40 que mencionó Abraham. Esta técnica es llamada el bullet time y los ejemplos más claros los encontramos en las escenas que le dan origen a su nombre. O sea, en toda escena que incluya balas moviéndose lento y los personajes moviéndose normalmente. Las Wachowski decidieron utilizar esta técnica para demostrar la velocidad que tienen los personajes como Neo y el agente Smith, ya que por medio de ellas los espectadores pueden ponerse en los zapatos de ellos y ver las balas tan lento como ellos lo hacen. Esto le da un dramatismo mayor a dichas escenas y las hace mucho más llamativas de lo que ya son, pero aplicar esta técnica no es nada sencillo, ya que para lograrlo se necesitan muchas cámaras que graben a velocidades distintas y luego sobreponer las imágenes en edición. Para ser más claros, en el cine se rueda a una velocidad de 24 fotogramas por segundo. Esto significa que cada segundo nuestros ojos ven 24 imágenes estáticas y nuestro cerebro se encarga de juntarlas para crear un movimiento natural. Si se graba a velocidades mayores, hablamos de 120 o más fotogramas por segundo, obtendremos lo que se conoce como cámara lenta, y es en parte lo que se hace en el bullet time, ya que utiliza una cámara principal grabando al protagonista a 24 fotogramas por segundo y las balas que se dirigen hacia él se graban a velocidades mayores a los 120 fotogramas por segundo, lo que las hace moverse en cámara lenta. Luego en edición, cuando se sobrepone la grabación de las balas sobre la grabación del personaje principal, se genera lo que les comentaba y lo que se puede ver en la película, que son las balas moviéndose lentamente y los personajes moviéndose a una velocidad normal. Lo más curioso de todo es que esta técnica existía desde los años 40, pero fue Matrix la que la popularizó y estandarizó en las películas de acción y las de ciencia ficción. Sencillamente un logro increíble, sobre todo si tenemos en cuenta el año en que se estrenó esta película. Increíble y revolucionario, porque después de Matrix, el cine de ciencia ficción no volvió a ser igual, no solo en su parte técnica, sino en los temas que trataba y los mensajes que dejaba. Claro que sí, Diego, porque Matrix, a pesar de ser una película principalmente de acción y ciencia ficción, tiene un mensaje y cierta filosofía. Permíteme lo explico mejor. Como comenté en el análisis pasado, existen diferentes
diferentes perspectivas de reflexión sobre una obra. Y claro, Matrix es de esas películas en donde la audiencia entra más en debate. Ciertamente el argumento de Matrix no era nuevo para cuando se hizo la película, es decir, el replantearse la realidad en que vivimos, preguntarse el por qué creemos en lo que creemos o si la vida que pensamos tener es una mentira. Matrix está inspirada en todos estos conceptos propuestos por autores como Platón y su mito de la caverna, el francés Jean Baudrillard y Simulacra and Simulation, o la película animada japonesa Ghost in Shell, donde se explora la experiencia de vivir una realidad creada a partir de una serie de simulaciones. En este sentido, creo que la reflexión de Matrix sobre nuestra sociedad es que más allá de la posibilidad de que nuestra realidad física es una simulación, es que la construcción de la sociedad misma está plagada de muchas fantasías e imaginarios mediados por la sociedad del espectáculo, donde las relaciones humanas se reducen a mercancía para el consumo de todos. Pero por supuesto, esta es mi visión personal y como dije, este filme es la excusa perfecta para abrir el debate sobre la realidad, simulación y relaciones humanas. Algo de lamentar es que parte de ese mensaje se haya perdido en las secuelas, Abraham, pero eso es tema para otro capítulo. Por ahora hablemos de los datos curiosos que dejó el rodaje de esta gran película. Datos curiosos. El primer dato curioso tiene que ver con el tatuaje del conejo blanco sobre un hombro, que hace referencia al libro de Alicia en el País de las Maravillas y simboliza el paso de la realidad a la ficción, o en el caso de Matrix, al mundo digital. Otro dato curioso es que Will Smith pudo ser el elegido. Fue candidato para interpretar a Neo en Matrix, pero tuvo que rechazar la oferta ya que comenzaba el rodaje de Wild Wild West. Y el último dato curioso es que esta película tiene influencia del libro 1984 de George Orwell, en el que se retrata la vida de un personaje que es vigilado por un sistema totalitario. En estos momentos demos por terminado el análisis de Matrix, pero próximamente estaremos subiendo contenido relacionado a la película en nuestras redes sociales. Síganos y no se pierdan el resto de nuestro contenido. Estamos disponibles en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como El Amanecer del Cine. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a las demás plataformas en las que estamos disponibles: Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks y muchos más. Esperamos hayan disfrutado el capítulo y sigan acompañándonos en todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos escuchamos en una próxima ocasión con un nuevo análisis. Y no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine. Chao, chao.